Hola. Cuando comencé a trabajar en este video, jamás imaginé cuántos hechos impactantes y aterradores descubriría. Y lo más preocupante es que mucho de esto fue ocultado de nosotros y aún hoy siguen tratando de callarlo. Entre más investigaba, más claro entendía que la versión de la historia que conocemos es solo la punta del iceberg. En este video voy a mostrarles información que puede cambiar por completo su manera de ver las cosas. Vean este video hasta el final. Lo que viene no lo van a escuchar en ningún otro lugar. Y al final entenderán cómo sucedió todo realmente en aquel entonces. Imagina esto. En un país de gritos, balazos y discursos incendiarios, el hombre que iba a cambiar para siempre la literatura mexicana casi no decía nada. Mientras generales, políticos y caciques llenaban el aire con palabras, un niño silencioso, de mirada fija y pasos cautelosos, caminaba entre ruinas de haciendas quemadas, memorizando voces que ya nadie quería escuchar. Ese niño tenía un nombre larguísimo: Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Pero durante años nadie sospechó que, con apenas 2 libros delgados, iba a poner de cabeza las letras de todo un continente. Nace en 1917, en el estado de Jalisco, en algún punto entre Apulco, Sayula y San Gabriel. Incluso eso, el lugar exacto de su llegada al mundo, queda envuelto en la misma neblina que después cubrirá Comala. Lo que sí es claro es el escenario: un México recién sacudido por la revolución, con haciendas debilitadas, caminos polvorientos y una tensión religiosa a punto de estallar en la Guerra Cristera. Su familia pertenece a esos viejos dueños de tierra que de pronto descubren que el mundo que conocían se está resquebrajando. Juan es apenas un niño cuando escucha la primera frase que lo marca para siempre: «Mataron a tu papá». Tiene 6 años. La violencia de la región de Jalisco, crispada por conflictos agrarios y religiosos, le arrebata al padre en un día que nadie en la familia quiere recordar con detalles. La figura que debía enseñarle a caminar el mundo se convierte de pronto en un hueco, en un eco. 4 años después, muere su madre. Y el niño de nombre interminable se queda solo en un país donde la soledad no es metáfora, sino paisaje. Lo recoge la abuela, lo mueven de un pueblo a otro, lo dejan en un orfanato de Guadalajara. Años más tarde, ya convertido en escritor, dirá que aquel lugar era lo más parecido a una prisión para niños pobres. Imagina ese orfanato: pasillos largos, olor a desinfectante barato, niños en fila repitiendo oraciones, cuidadores con voces roncas que mandan callar cualquier risa. Juan, el huérfano, aprende muy pronto la ley más dura de ese pequeño universo: el que habla de más, recibe castigo. Así que se guarda las palabras, las acumula, las deja fermentar por dentro. En silencio empieza a hacer algo que casi nadie más está haciendo: escucha. Escucha a los otros niños contando a media voz cómo mataron a sus padres. Escucha a los viejos del pueblo, cuando los sacan de ahí por temporadas, recordando haciendas perdidas, potreros quemados, campanas calladas por miedo a los soldados. Escucha las historias torcidas, llenas de culpa y fantasmas, de una generación marcada por la revolución y la cristiada. No toma notas, no hace apuntes, pero cada frase se le clava en la memoria como una espina. Desde ese momento, un reloj invisible empieza a correr sobre su cabeza. No es un reloj de enfermedad ni de guerra declarada, es peor. Es el tiempo de la memoria. El niño entiende, aunque no pueda explicarlo, que esos viejos van a morir, que esos pueblos se van a vaciar, que esos rencores, esas culpas, esos secretos, se van a perder si nadie los guarda. Él no sabe todavía que será escritor, pero ya siente la urgencia. O alguien cuenta esto, o se acaba para siempre. En la escuela religiosa, donde alcanza a estudiar la primaria, primero con monjas y luego en colegios católicos, Juan no es el más brillante ni el más popular. Es el callado del último pupitre. Ese chamaco que mira por la ventana, como si allá afuera hubiera algo más importante que cualquier lección. Mientras los demás sueñan con ser abogados, doctores, comerciantes, él se queda enganchado en una imagen: un llano interminable, una tierra agrietada que parece estar ardiendo por dentro, aunque el fuego no se vea.
Un horizonte seco que, más tarde, tendrá nombre propio, el Llano en Llamas. En 1930, el destino vuelve a moverlo. Regresa a San Gabriel con su abuela. Es un pueblo pequeño, rodeado de campos y cerros, pero para Juan es un laboratorio de almas. Cada tienda, cada cantina, cada banca de la plaza es un escenario donde se despliegan dramas silenciosos. El hombre que perdió la hacienda, el cristero que volvió escondido, la viuda que no sabe a qué santo rezarle. El adolescente se sienta, observa, suelta una pregunta mínima y deja que el otro hable. Es tímido, pero por eso mismo la gente se confiesa frente a él. Sin saberlo, está ensayando la forma en que más tarde dejará hablar a sus personajes. Pero no todo es contemplación. También está la sensación asfixiante de que Jalisco se le queda chico. Como tantos jóvenes de provincia, intenta entrar a la Universidad de Guadalajara. Y justo cuando cree que por fin podrá estudiar en serio, se topa con una escena muy mexicana. Huelga, puertas cerradas, maestros en paro, burocracia que se enreda sola. El país, otra vez, le dice que no. Ante ese muro, toma una decisión que cambiará su vida. Se va a la Ciudad de México. La capital lo recibe con ruido, humo, tranvías y edificios serios. Juan no llega como estudiante formal. Se cuela como oyente al histórico colegio de San Ildefonso. En esos salones escucha a filósofos, antropólogos e historiadores hablar de ideas grandes: nación, identidad, modernidad. Él, que viene de un campo lleno de muertos sin nombre, oye esos discursos y piensa en la distancia brutal entre las palabras elegantes y el polvo del camino. Pero, de nuevo, se queda callado. No interrumpe, no discute, solo guarda. Y es allí, en ese México que quiere volverse moderno a toda costa, donde aparece el primer rival de Juan Rulfo. No es un enemigo declarado, no es una guerra de golpes, es algo más sutil y por eso más peligroso. En los cafés literarios del centro, entre humo de cigarro y tazas de café con leche, se sienta un grupo de jóvenes escritores que sueñan con ser la próxima gran voz del país. Entre ellos hay uno, un muchacho de ciudad, locuaz, brillante, al que aquí llamaremos Ramiro, un nombre que condensa a muchos. Ramiro habla fuerte, gesticula, cita autores europeos, se burla de los cuentos de pueblo, de las supersticiones, de los curas, de los campesinos analfabetas. «Eso ya fue, compadre», dice riéndose. «El futuro está en la ciudad, en las máquinas, en las fábricas, en el hombre moderno». Juan escucha desde una mesa un poco más lejos. No discute, pero cada vez que oye ese tono de desprecio hacia el mundo del que viene, siente una punzada. Allí se dibuja el conflicto central de su vida creativa. ¿Podrá la voz baja del campo competir contra el ruido triunfal de la ciudad? ¿Podrá un puñado de historias de gente pobre y derrotada imponerse frente a los discursos del progreso? Ese es su verdadero duelo. Ramiro, el crítico urbano, se convierte en la figura de todo lo que lo minimiza, lo empuja hacia la esquina, le dice, lo tuyo no importa. Mientras tanto, la vida cotidiana no se detiene. En 1937, Juan consigue trabajo en el archivo de la Secretaría de Gobernación. Es un empleo gris, de papeles y sellos, pero lo pone en movimiento. Viaja por regiones del país, revisa documentos, lista nombres de personas, fechas, pueblos, decretos. Los nombres de lugareños pasan por sus manos como sombras. A partir de 1938, hace comisiones que lo llevan al interior y más tarde trabaja como agente de migración en Guadalajara. Otra vez, caminos, estaciones, caras de gente que entra y sale, que huye o regresa, que trae el miedo tatuado en la mirada. En esos años aparece alguien decisivo, el poeta y cuentista Efrén Hernández. Es uno de los primeros que se toma en serio la sensibilidad del joven Rulfo. Efrén lee algunos de sus textos, lo anima, le dice que ahí hay algo distinto, una música rara. Es como si le pusiera en las manos, por primera vez, el permiso de escribir. De pronto, ese mundo interior que llevaba décadas acumulando murmullos empieza a buscar salida. Juan comienza a colaborar en revistas, manda sus cuentos tímidamente,
prueba su voz en público por primera vez. Pero el reloj sigue corriendo. No es solo la memoria de los viejos lo que está en peligro. Hay cambios concretos. Las haciendas son vendidas. Los pueblos se vacían porque la gente migra a la ciudad. Las tradiciones se diluyen. Cada viaje de trabajo es también una despedida. Ve fachadas despintadas, tiendas cerradas, caminos que se llenan de polvo porque ya casi nadie pasa por ahí. Siente que todo ese México rural está desapareciendo delante de sus ojos. Y él aún no ha escrito un solo libro. Además, la vida le exige otras cosas. Necesita chamba estable, pagar las cuentas, respetar horarios. Trabaja para una empresa de llantas, Goodrich Euskavi, entre finales de los 40 y principios de los 50. Ahí se encarga de una revista interna que lo obliga a escribir textos, crónicas, reportajes. De día es empleado responsable. De noche, un hombre que lucha contra el sueño para apuntar, por fin, esas historias que lleva cargando desde niño. Es como si viviera dos vidas simultáneas, la del oficinista puntual y la del cronista secreto de un país que nadie mira de frente. En medio de todo eso, el amor. En 1944 conoce a Clara Aparicio, una joven de Guadalajara. Él, tímido, algo mayor, con cara de hombre que ha visto demasiadas despedidas. Ella, luminosa, inteligente, con una paciencia infinita para soportar silencios. Entre ambos nace una complicidad discreta. Juan, que casi no habla en voz alta, descubre que puede desbordarse en cartas. Le escribe desde sus viajes, le cuenta sus dudas, le confiesa su miedo a no lograr nada, a quedarse solo como un empleado más. En esas cartas late otra clase de reloj, el miedo a que la vida se le vaya en papeles de oficina antes de poder escribir algo que valga la pena. Hay noches en que, después de una jornada agotadora, prende un cigarro, abre un cuaderno y se obliga a escribir aunque sea una frase. El humo le irrita los pulmones, pero también le da una sensación falsa de compañía. No lo sabe todavía, pero ese hábito silencioso dejará una marca profunda en su cuerpo. Años más tarde, el diagnóstico de cáncer de pulmón será la factura que la vida le cobre con intereses. El tiempo biológico, sin que él lo vea, también ha empezado a avanzar. La cuenta regresiva para su propia voz ya está corriendo. En los cafés, Ramiro y los suyos siguen hablando, publicando, haciéndose visibles. Se presentan en círculos literarios, dan conferencias, aparecen en fotos de periódicos. Juan, en cambio, avanza en la sombra. Pero algo cambia cuando, a mediados de los años 40, empieza a publicar sus primeros cuentos en revistas. Nos han dado la tierra, Macario, es que somos muy pobres, y otros que pronto formarán un libro titulado El llano en llamas. Ahí aparece por primera vez, con toda su fuerza, ese mundo reseco de llanos agrietados, de mujeres que cargan desgracias como si fueran cubetas pesadas, de hombres que hablan poco porque el dolor les ha secado la garganta. Los lectores atentos notan algo raro. Esos cuentos no se parecen a nada. No son la novela de la revolución heroica, ni el realismo urbano que está de moda. Son otra cosa. Una mezcla de realidad y fantasmas, de voces que parecen venir desde debajo de la tierra. Algunos críticos se entusiasman, otros, los más cercanos a la sensibilidad de Ramiro, fruncen el ceño. Está bien escrito, pero es muy rural, muy oscuro. Nadie va a leer eso. Detrás de esos comentarios se esconde la verdadera batalla. ¿Tiene derecho el dolor de los olvidados a ocupar un lugar en la literatura seria? Cada cuento que Juan manda a una revista es un pequeño acto de desafío, un golpe silencioso contra esa voz que siempre le dijo, no importas. Es como si, con cada historia, apostara su poco tiempo libre contra el tiempo voraz del olvido. En 1947 se casa con Clara. Tienen hijos, construyen una familia. El hombre que creció huérfano, perdido entre orfanatos y casas prestadas, por fin arma un hogar propio. Y ese hogar se convierte en refugio, pero también en presión. Ahora ya no escribe solo por necesidad interior, sino con el peso de saber que tiene bocas que alimentar. Tiene que elegir, o se resigna a ser toda la vida un empleado que escribe de vez en cuando, o se arriesga a apostar de lleno por la literatura.
El reloj lo sigue empujando. En 1952 obtiene una beca del Centro Mexicano de Escritores. Por primera vez le pagan no por archivar papeles, sino por sentarse a escribir. Es como si alguien hubiera detenido el tiempo cotidiano para darle un respiro. Juan llega a ese taller con una idea que le da vueltas desde hace años. Un pueblo lleno de muertos que hablan. Un hijo que va a buscar a su padre y se encuentra con un infierno hecho de murmullos. Empieza a escribir, a pulir, a tachar. Y cada página que avanza es también un paso hacia el enfrentamiento definitivo con su rival, con el mundo literario que lo mira como una rareza, con su propio miedo a no ser suficiente. Porque ahora la competencia con Ramiro, ese escritor urbano que representa a toda una corriente, adquiere un matiz más oscuro. Mientras el otro corre para publicar más, para llenar estantes con títulos y portadas, Juan siente que él corre contra algo más implacable: la muerte de su mundo y la fragilidad de su salud. No lo dice, pero lo sabe. No va a ser un autor de 20 novelas. Lo suyo tendrá que ser preciso, concentrado, como un disparo. Así, mientras la ciudad sigue con su bullicio, mientras los cafés se llenan de escritores que presumen libros gordos y ruidosos, él se prepara para lanzar una bomba silenciosa. Una novela pequeña en tamaño, pero enorme en ambición. Pedro Páramo. Lo que todavía no sabe es que ese libro no solo decidirá su lugar en la literatura mexicana, sino que también redefinirá, para siempre, la relación entre los vivos y los muertos en las letras de Latinoamérica, y colocará su nombre, ese nombre larguísimo que casi nadie podía recordar de niño, en el centro de una revolución literaria. En este punto, con Juan doblado sobre la mesa, corrigiendo párrafos, borrando páginas enteras, midiendo cada palabra como si fuera la última, el reloj suena más fuerte que nunca. Él no lo oye, pero el espectador sí. No hay tiempo que perder. Su mundo se acaba, su cuerpo se desgasta, sus rivales se multiplican. O termina ese libro a tiempo, o todo lo que ha cargado desde la infancia se disolverá en el silencio. Imagina a Juan encorvado sobre una mesa sencilla, en un cuarto prestado del Centro Mexicano de Escritores. Afuera, la ciudad ruge con camiones, claxones y vendedores ambulantes. Adentro, solo se oye el raspón del lápiz sobre el papel y la respiración pesada de un hombre que escribe como si cada frase le costara un año de vida. Hay un plazo, 2 años de beca. 2 años para terminar un libro que justifique el dinero, la confianza, el tiempo que le dieron. Si no lo logra, tendrá que volver a la oficina, al archivo, a los viajes de trabajo donde las historias se le mueren en la garganta. El reloj no es una metáfora. La beca tiene fecha de caducidad. Y Juan lo sabe. En las sesiones del centro, los otros becarios leen páginas de novelas extensas, proyectos ambiciosos, historias llenas de tramas, subtramas y personajes que van y vienen como en desfile. Él, en cambio, llega con pocas cuartillas, textos cortos, densos, donde pasan cosas enormes en muy pocas líneas. Cuando le toca leer, habla casi en susurro. Algunos lo escuchan con una curiosidad incómoda. Es como si de repente se hubiera abierto una puerta a un mundo que todos creían enterrado. Otros fruncen el ceño, sienten que esas páginas son demasiado raras, demasiado tristes, demasiado silenciosas para un país que presume su modernidad. El coordinador lo mira con atención y le dice algo que Juan no olvida. Aquí hay una voz, rara pero muy poderosa, no la suelte. Es un elogio, sí, pero también una responsabilidad enorme. Si esa voz se apaga, no habrá reemplazo. No hay otro que pueda contar ese país como él. Durante el día, en el centro, trabaja en los cuentos que se convertirán en El llano en llamas. Por las noches, en casa, Clara lo ve llegar con la cara cansada y los ojos encendidos. Se sienta a la mesa, come en silencio, escucha las historias de los niños, pregunta cómo estuvo el día. Y cuando la casa por fin se calma, vuelve al escritorio. El lápiz lo espera como una especie de acusación. ¿Vas a escribir o vas a seguir posponiéndolo? Empiezan a tomar forma personajes que después serán inolvidables.
El hombre que ha recibido la tierra pero no sabe qué hacer con ella. El muchacho que escucha la desgracia anunciada de su familia. Las mujeres que se hielan por dentro al ver cómo la corriente se lleva a las vacas, al futuro, a todo. El país está ahí, metido en esos cuentos, como un animal herido que respira con dificultad. Cuando por fin se arma el libro, El Llano en Llamas se publica. No es un lanzamiento con alfombra roja ni una campaña de publicidad. Aparece como tantos otros libros, discreto, sobrio, casi tímido en los estantes. Pero para quienes lo abren, el impacto es brutal. El lector se encuentra con un México que nadie le había contado así, sin héroes, sin discursos de bronce, sin victorias claras. Solo derrotas pequeñas, dolores íntimos, violencias que se dejan caer sin dramatismo, como si fueran parte del clima. En los cafés literarios, el libro empieza a circular. Unos cuantos escritores lo recomiendan de boca en boca, otros lo miran con sospecha. Y, por supuesto, allí está Ramiro. Ramiro toma el libro, lo hojea rápido, sonríe con cierta condescendencia. Está bien escrito, eso sí, admite como si hiciera un favor. Pero son cuentos de ranchito, hombre, puro campesino triste y cura hipócrita. El mundo va para otro lado. Esa frase llega a oídos de Juan, como llegan todas las cosas. No se levanta a reclamarle, no le pide cuentas. Pero por dentro siente una mezcla extraña de rabia y seguridad. Si su libro molesta a gente como Ramiro, es que algo está haciendo bien. Aún así, la herida queda ahí, encendida. En las noches de insomnio, mientras repasa páginas de otro proyecto más grande, una pregunta lo acosa. ¿Y si tienen razón? ¿Y si nadie quiere leer esto? Ese otro proyecto es una novela rara, hecha de fragmentos, de voces que se cruzan, de tiempos que se mezclan como si fueran corrientes de agua bajo la tierra. En el cuaderno, sobre las hojas sueltas, hay nombres que se repiten. Comala, Pedro Páramo, Susana San Juan, Juan Preciado. No hay un plan rígido, un esquema clásico. Hay más bien una atmósfera que lo persigue. Un pueblo que parece estar vivo y muerto al mismo tiempo. La presión aumenta. En el centro le recuerdan que la beca no es eterna, que los recursos se acaban, que tienen que ver resultados. No se lo dicen con dureza, pero él lo escucha como una cuenta regresiva. Cada semana sin avanzar lo siente como un fracaso. Cada párrafo que borra le duele, como si se arrancara un pedazo de carne. Y entonces llega el primer gran giro. En una de esas reuniones de taller, Juan lee un fragmento de lo que luego será Pedro Páramo. La llegada de Juan Preciado a Comala, el diálogo con Abundio, el calor que cae de golpe sobre el lector. Cuando termina, no hay aplausos. Hay silencio, un silencio pesado. Luego, tímidas reacciones. Es interesante. Muy atmosférico, pero confuso. ¿Quién está hablando? ¿El narrador? ¿Un muerto? ¿Quién? Juan se encoge en su silla. Las dudas que ya traía por dentro encuentran eco afuera. Tal vez está haciendo algo demasiado raro. Tal vez si quisiera asegurar su futuro literario, tendría que escribir una novela más clara, más lineal, más normal. Al final de la sesión, uno de los coordinadores se le acerca. «No lo abandone», le dice. «Es difícil, pero ahí hay algo que nadie más está haciendo». Ese pequeño empujón lo salva. Esa noche, en lugar de tirar las cuartillas al bote de basura, las ordena sobre la mesa y decide seguir. Pero el tiempo corre. La beca entra en su último tramo. Si no entrega la novela a tiempo, perderá el apoyo y tendrá que regresar por completo a la vida de oficina. Y para colmo, comienzan a aparecer los primeros síntomas de un cansancio físico que no es solo agotamiento. La tos, el peso en el pecho, la respiración que se corta de repente. No va al doctor de inmediato. Como tantos hombres de su generación, minimiza el dolor. Es el cigarro, es el trabajo, ya se me pasará. Pero su cuerpo está mandando avisos. Avisos que él decide poner en pausa, porque lo urgente ahora es terminar el libro. En paralelo, el mundo literario se mueve. Ramiro publica una novela urbana que recibe una buena campaña, reseñas extensas en periódicos, entrevistas en radio.
Habla en tono triunfal del nuevo México urbano, de los rascacielos, de las avenidas, de la clase media emergente. En alguna presentación, alguien le pregunta qué opina de ese otro escritor, Rulfo, el de los cuentos de llanos y ranchos. Ramiro sonríe, mira a la audiencia y lanza una frase envenenada. Es un buen cronista del pasado, pero el futuro no está en los fantasmas, sino en las fábricas. Es un golpe indirecto, pero se siente como una bofetada. Juan se entera por terceros, no responde. Lo que hace, en cambio, es encerrarse aún más en su novela. Si el futuro está en las fábricas, él va a apostar por otro tipo de futuro, uno donde los muertos hablen, donde el pasado no sea un museo, sino una presencia que aprieta la garganta. Es una apuesta arriesgada, y tiene fecha límite. Al acercarse el final de la beca, las noches se vuelven más largas. Clara lo ve escribir hasta altas horas, borra y corrige con una intensidad casi dolorosa. De vez en cuando se levanta al baño o a la cocina y lo encuentra con la cabeza entre las manos, mirando una página como si fuera un enemigo. Ella se le acerca, le pone una mano en el hombro, le dice sin palabras, «Aquí estoy». Esa complicidad silenciosa es una de las pocas cosas que lo sostienen. Llega el momento en que por fin siente que tiene una versión completa de la novela. No está satisfecho, nunca lo está, pero no puede seguir reescribiendo para siempre. Hay que entregarla. Con el manuscrito bajo el brazo, camina por las calles del centro de la ciudad, entre edificios públicos, librerías, tranvías y puestos de periódicos. El papel pesa más de lo que debería, no solo por las hojas, sino por todo lo que lleva adentro. Muertos, culpas, búsquedas, voces ajenas y propias. Lo entrega. Ahora el tiempo corre de otra manera, ya no hacia el plazo de la beca, sino hacia el veredicto del mundo. Cuando Pedro Páramo aparece publicada, en 1955, no explota ningún cohete. No es un bestseller inmediato ni un escándalo mediático. Es un libro raro, difícil de clasificar, que muchos lectores urbanos no saben por dónde agarrar. Algunos lo dejan a la mitad, confundidos por la estructura fragmentada, por esa sensación de que los muertos hablan como si estuvieran vivos. Los libreros no tienen claro dónde colocarlo. Los críticos más conservadores lo miran con recelo. Y sin embargo, algo empieza a suceder lentamente. Hay lectores que, al terminarlo, sienten que el piso se les mueve, que ya no podrán leer de la misma forma. Recomiendan el libro casi en secreto, como si compartieran una contraseña. Uno le dice a otro, léelo hasta el final, no lo sueltes a la mitad. Al principio es raro, pero luego no te suelta. Ese luego es el momento en que todas las piezas de la novela se acomodan. El hijo que busca al padre tirano, la mujer ida en sus recuerdos, el pueblo convertido en un cementerio de culpas. Los lectores que llegan ahí quedan marcados. Pero antes de ese reconocimiento subterráneo, llega otro golpe. Un crítico influyente, uno de los cuates de Ramiro, publica una reseña tibia, distante, donde dice que Pedro Páramo es un experimento interesante, pero fallido, excesivamente confuso, que quizás solo interese a un grupo reducido de lectores. Es, en la práctica, un intento de darle la extrema unción al libro apenas nacido. Cuando Juan lee esa reseña, siente que se le cierra el pecho. Piensa en todos los años de trabajo, en todos los silencios, en las noches con tos y cigarro, en la beca, en el reloj corriendo. Y todo para que alguien, con unas cuantas líneas desganadas, lo despache como un experimento extraño. No rompe el libro ni se rinde, pero una sombra se instala en su ánimo. La sospecha de que su apuesta tal vez ha sido demasiado alta para un público que no quiere complicarse la vida. Aquí aparece otro giro inesperado. Mientras en México la recepción es fría, más bien reservada, empiezan a llegar ecos de otros lugares. Escritores y críticos de España, de América del Sur, de otros países de habla hispana, se encuentran con la novela y reaccionan con entusiasmo. Ven en Pedro Páramo una revolución narrativa, esa mezcla de tiempo lineal roto, de voces superpuestas, de realismo absoluto mezclado con fantasmas que nadie cuestiona.
Algunos empiezan a hablar de ese libro como un parteaguas. Años después, autores que se volverán gigantes, como García Márquez, dirán que al leer Pedro Páramo, sintieron que lo que ellos querían hacer con la literatura ya estaba ahí. Que esa novela les dio permiso para romper con las formas tradicionales. Pero en el momento mismo de la publicación, Juan no alcanza a ver toda esa ola. Lo que ve es más inmediato. Un puñado de elogios sinceros y, al mismo tiempo, una sensación de incomprensión en su propio país. Ramiro, por su parte, mira el fenómeno con una mezcla de desconcierto y desdén. No puede entender cómo ese libro, confuso, está empezando a atraer la atención fuera del círculo habitual. En una reunión literaria, alguien lo provoca. Dicen que la novela de Rulfo está marcando época. Ramiro se encoge de hombros. Pues que marque. A mí me gustan las historias claras. Pero por dentro, la rivalidad se le incrusta como una espina. Siempre creyó que el futuro estaba con él, en sus novelas urbanas, en sus personajes modernos. Ver que un hombre tímido, casi mudo, un provinciano que escucha más de lo que habla, empieza a ser mencionado como innovador, le resulta difícil de tragar. Para Juan, el verdadero llegar al poder no tiene que ver con cargos ni con fama estridente. Su poder es otro, el de haber logrado que la lengua se doble a su manera, que el mundo de los olvidados entre, por fin, en el centro de la literatura. Con El Llano en Llamas y Pedro Páramo, su nombre empieza a sonar en círculos intelectuales, en universidades, en tertulias donde antes su presencia era apenas nota al margen. Lo invitan a dar conferencias, a participar en mesas redondas, a escribir prólogos. Y ahí aparece otro conflicto. Juan no es un hombre cómodo frente al micrófono. No le gusta hablar de sí mismo, ni teorizar sobre su obra. Cada invitación es un pequeño calvario. Sentado frente a un público que espera palabras grandilocuentes, él responde con frases cortas, con silencios que incomodan a los organizadores. Se da un fenómeno curioso. Cuanto más crece su prestigio como escritor, más evidente se hace su fragilidad como figura pública. Mientras tanto, su salud se resiente. La tos aumenta. El cansancio se vuelve más denso. Aún así, sigue fumando, como si cada cigarro fuera un pacto silencioso con sus propias sombras. No deja de trabajar, se vincula con instituciones, participa en proyectos editoriales, más tarde se integrará a un organismo dedicado al desarrollo, la Comisión del Papaloapan, donde recorrerá nuevas regiones del país, viendo otro tipo de abandonos, otras pobrezas, otros olvidos. Pero en estos años centrales, el peso de los 2 libros recién publicados todavía es lo que más marca su vida. Irónicamente, justo cuando alcanza la cima literaria, reconocimiento, invitaciones, respeto, Juan empieza a sentir que dentro de él algo se apaga. La historia que lo obsesionó durante años, esa que lo hizo escribir contrarreloj, ya está fuera. El mundo que llevaba cargando desde la infancia ha encontrado su forma definitiva. Y una pregunta lo acosa en silencio. ¿Y ahora qué? Desde fuera, parece que tiene el futuro asegurado. Un autor de éxito que apenas ha publicado un libro de cuentos y una novela. Todo mundo espera lo siguiente. Los editores lo buscan, los críticos le preguntan por su próxima obra. Ramiro, movido por una mezcla de envidia y curiosidad genuina, suelta la pregunta frente a otros escritores. Bueno, ya la hizo con Pedro Páramo. A ver si no se queda ahí. Esa frase, medio broma, medio reto, le llega también, y el reloj vuelve a ponerse en marcha, pero ahora con otro tipo de presión. No la de la beca, ni la de la pobreza, sino la del mito que empieza a formarse alrededor de su figura. Todos quieren el siguiente libro de Rulfo, todos menos, quizá, él mismo. Ese será el conflicto central de la siguiente etapa. ¿Cómo vivir después de haber cambiado el juego? Cuando el cuerpo se debilita, la mente se llena de fantasmas nuevos y el rival, esa figura que lo subestima desde los cafés, empieza a darse cuenta de que, aún publicando más, tal vez nunca logre lo que el hombre silencioso hizo con apenas 2 libros. Por ahora, dejamos a Juan en ese punto alto y extraño, reconocido, pero incomprendido del todo, enfermo, pero activo, rodeado por la expectativa de un mundo que quiere más, mientras él mira sus propias palabras con una mezcla de orgullo y cansancio. Y escucha,
Otra vez, cómo el reloj aprieta el paso. Imagina a Juan, ya con fama de escritor mayor, sentado frente a una máquina de escribir que casi no suena. El cuarto está en penumbra. Hay papeles apilados en una esquina, fotografías en blanco y negro desparramadas sobre la mesa, y una tos seca que rompe el silencio de vez en cuando. Desde afuera, parece que lo tiene todo. 2 libros considerados obras maestras, invitaciones, reconocimientos, viajes. Pero adentro, en ese cuarto, algo mucho más frágil se está disputando. Su capacidad de seguir escribiendo, de no convertirse en un monumento prematuro que respira pero ya no crea. Tras la publicación de El Llano en Llamas y Pedro Páramo, su nombre empieza a viajar más rápido que él. Lo invitan a universidades, lo sientan frente a auditorios llenos para que hable de su método, como si hubiera una receta clara. Él, con su voz baja, se encoge de hombros. Solo escuché lo que la gente decía, responde, y luego lo escribí. Los organizadores esperan teorías, manifiestos, grandes explicaciones. Él les entrega frases cortas, casi pudorosas. De nuevo, el contraste. Cuanto más grande se vuelve su figura, más pequeña parece su voluntad de ocupar el centro del escenario. Pero, detrás de esa aparente simpleza, hay un proceso de trabajo feroz, casi obsesivo. Porque Juan no escribe a lo loco. No se sienta y deja fluir palabras sin control. Al contrario, trabaja como un campesino que prepara la tierra con paciencia extrema. Reescribe páginas enteras hasta que cada frase suena como debe sonar. Lee en voz alta sus textos, por lo bajo, para sentir el ritmo, para oír si el silencio después de una línea pesa lo suficiente. Tatúa en la página los giros del habla popular sin convertirlos en caricatura. Corta adjetivos, pule diálogos, saca todo lo que sobra. Cada cuento, cada fragmento de novela ha pasado por una especie de fuego lento que solo él conoce. Cuando se le acercan jóvenes escritores y le preguntan cómo hace para escribir así, Juan responde, casi con crueldad: la mayor parte del trabajo es destruir. Y luego añade, con una media sonrisa: escribir poquito, pero que valga. Mientras tanto, su vida diaria da un giro. De aquel empleado gris en oficinas cerradas, pasa a trabajar para instituciones que lo sacan de nuevo al campo. Se integra a proyectos de desarrollo regional, luego a organismos vinculados al mundo indígena, a programas que buscan registrar, fotografiar, documentar comunidades enteras que el país oficial solo ve en mapas. Esa chamba lo lleva a viajar otra vez. Sierras, selvas, pueblos aislados, ríos turbios, caminos de terracería. Pero ahora no solo escucha, ahora también mira a través de una cámara. La fotografía, que había sido una afición discreta, se convierte en una segunda forma de escritura. Juan carga con su cámara como antes cargaba con su cuaderno invisible de memorias. Retrata calles vacías, iglesias a medio caer, niños que lo miran con ojos enormes, mujeres con rebozos que se cubren del sol como si se protegieran del mundo. Sus fotos no son turísticas ni folclóricas, son escenas donde el silencio y el abandono tienen rostro. Lo que en sus textos es Comala, en sus fotos son pueblos concretos, reales, pero igual de fantasmas. En una de esas giras de trabajo, llega a una comunidad campesina donde la gente está a punto de ser desplazada por un proyecto de presa. Casas que serán tragadas por el agua, tierras que quedarán bajo un lago artificial. Los técnicos hablan de progreso, de kilowatts, de beneficios nacionales. La gente, en cambio, habla de tumbas que quedarán hundidas, de santos que no se podrán sacar de las capillas, de recuerdos que no flotan. Juan escucha, toma fotos, anota nombres en fichas oficiales, pero por dentro siente una punzada. Otra vez el mismo reloj, otra vez el mundo de los olvidados amenazado por el olvido definitivo. En las noches de hotel barato, revisa las fotos recién tomadas. Las coloca sobre la cama, una junto a otra, como si armara un rompecabezas que nadie le encargó. Ve en esos rostros una nueva oleada de historias posibles. Podría escribir sobre ellos,
sobre ese México que ahora, además de seco y violento, está siendo inundado, electrificado, desplazado. Sin embargo, cuando se sienta a intentar una nueva novela, algo se interpone. Una especie de muro interno, una resistencia que no sabe explicar. Y ahí aparece el siguiente giro, uno de los más insólitos y dolorosos. Juan, el hombre que había revolucionado la narrativa con 2 libros, entra en una fase de silencio creativo prolongado. Sigue escribiendo textos breves, prólogos, notas, guiones, pero ya no se lanza a la escritura de otra novela grande. Las razones se mezclarán durante años: cansancio, enfermedad, autoexigencia extrema, miedo a repetirse, miedo a traicionar el tono que encontró. Desde fuera lo llaman bloqueo. Desde dentro, él lo vive como una lucha íntima contra una voz que ya dijo lo esencial y no quiere volverse eco. Mientras batalla con esa especie de sequía literaria, su influencia se multiplica. Un día, alguien le cuenta que un joven colombiano ha dicho que Pedro Páramo es el libro que le puso en claro lo que se puede hacer con la literatura. Otro día, en una mesa redonda, escucha que ahora hablan de antes y después de Rulfo en la narrativa latinoamericana. A pesar de su modestia, no puede evitar sentir cierto vértigo. Con muy poco, ha provocado un terremoto en el lenguaje. Y ahí, silenciosa, pero firme, regresa la figura de Ramiro. Ramiro ha seguido otro camino. Publica novela tras novela, ensayos, artículos. Está presente en las páginas culturales, en los suplementos dominicales, da clases, pontifica, opina. Tiene ese tipo de prestigio visible, ruidoso, que llena auditorios. Pero algo ha cambiado. Antes, cuando se hablaba de la literatura mexicana del futuro, su nombre era el primero que se mencionaba. Ahora, inevitablemente, aparece la sombra de Rulfo. Ya no pueden hablar del panorama sin mencionar El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Y eso le duele. En una cena rodeado de colegas, Ramiro suelta un comentario envenenado. Pues muy bonito eso de quedarse callado y vivir de 2 libros. Algunos tenemos que trabajar diario. La frase viaja de boca en boca, llega deformada, exagerada, hasta los oídos de Juan. No responde. Se limita a soltar una ligera sonrisa triste. Él sabe mejor que nadie que no vive de 2 libros en el sentido cómodo de la palabra. Trabaja, viaja, se cansa, se enferma. Pero también sabe algo que Ramiro no alcanza a ver, que hay silencios que son más honestos que ciertos libros escritos por obligación. Su proceso de trabajo, en esos años, se desplaza hacia otras formas. Colabora en el cine, adapta textos, se involucra en guiones que traducen al lenguaje de la imagen ese México áspero que él conoce tan bien. Escribe o coescribe historias donde reaparecen gallos de pelea, mujeres al filo de la fatalidad, hombres aplastados por deudas y promesas rotas. Ver sus mundos en pantalla le provoca una mezcla de orgullo y recelo. El cine añade colores, música, rostros específicos. A veces siente que gana, a veces que se diluye algo de su silencio original. En las filmaciones, rodeado de cámaras, cables y reflectores, Juan se mueve en los márgenes. Observa, escucha, corrige diálogos cuando nota que los actores no suenan como gente de rancho, sino como actores de ciudad disfrazados. Pide que le bajen al tono teatral, que las palabras se digan como se dicen en una cocina de adobe, no en un escenario. Otra vez, su obsesión, la voz, el ritmo, la verdad escondida en una frase aparentemente sencilla. En paralelo, sus fotografías empiezan a exhibirse aquí y allá. Al principio casi como curiosidad. Además de escribir, toma fotos. Pero pronto la gente se da cuenta de que esas imágenes tienen la misma atmósfera que sus textos. Pueblos que parecen esperar algo que nunca llega. Calles sin gente donde se oye el peso del sol. Miradas que llevan dentro una historia de siglos. Es como si Juan estuviera escribiendo con luz lo que ya había escrito con palabras. Llegan también los premios. Le conceden galardones importantes, reconocimientos nacionales, lo invitan a academias, a formar parte de instituciones culturales de élite. Lo llaman maestro, patriarca de las letras, clásico vivo. Y ese título,
clásico vivo, tiene una doble cara. Es halago, sí, pero también amenaza. Porque si lo tratan como estatua, como figura intocable, ¿qué lugar queda para el hombre de carne y hueso que todavía duda, que todavía tose, que todavía se pregunta si vale la pena sentarse frente a la página en blanco? En una ceremonia solemne le entregan un premio importante. Hay flores, discursos, políticos, académicos, flashes de cámaras. Un orador se deshace en elogios y remata diciendo: con esto, consagramos a Juan Rulfo como el gran escritor definitivo de México. Aplausos. Juan, al tomar el micrófono, se aclara la garganta, mira al público y suelta solo unas pocas palabras. Yo nada más quise contar lo que vi. Y se sienta. El auditorio esperaba una confesión, una anécdota extensa, una teoría. Él les devuelve una frase que, en el fondo, es un recordatorio incómodo. Todo ese aparato de consagración se sostiene sobre algo muy simple, casi brutal, que fue ver la miseria, la violencia, la soledad, y decidir no voltearse hacia otro lado. Mientras los reconocimientos se multiplican, su salud se deteriora. La tos que antes aparecía solo en las noches empieza a colarse en el día. Los médicos le hablan de bronquitis, de problemas respiratorios, de enfisema, de cuidados urgentes. Él escucha, asiente, intenta reducir el tabaco, pero la costumbre lo arrastra. Cada cigarro es, al mismo tiempo, un enemigo y un viejo compañero que estuvo ahí, a su lado, en las madrugadas de escritura. Dejarlo no es solo una decisión médica, es cortar con un ritual que lo ha acompañado toda la vida. En algún momento, un médico más directo le lanza una frase que se queda flotando como un presagio. Si no se cuida, no le queda mucho tiempo. No tiempo de vida en abstracto, sino tiempo de voz, de aire, de resistencia. De nuevo, aparece el reloj. Ese reloj que lo ha perseguido desde niño, cuando veía morir a los viejos del pueblo. Luego, cuando la beca tenía fecha de caducidad. Después, cuando su mundo rural se desmoronaba frente al progreso mal entendido. Ahora el reloj marca otra cosa, los años de un cuerpo que se agota. Y es aquí donde el conflicto con Ramiro adquiere una dimensión casi trágica. Ramiro, envejeciendo también, ve cómo sus libros, tantos, prolíficos, constantes, empiezan a envejecer más rápido que él. Muchos de sus títulos se descatalogan. Sus novelas urbanas, tan modernas en su momento, suenan, de pronto, viejas. Las referencias a tranvías que ya no existen, a avenidas transformadas, a debates ideológicos que se sienten lejanos, van apagando el brillo de su futuro. En cambio, los libros de Rulfo, esos 2 nada más, aparecen una y otra vez en nuevas ediciones, en otros países, en otros idiomas. En una feria del libro, años después de sus primeras rivalidades, alguien le pregunta a Ramiro, ya canoso, ¿qué piensa del hecho de que en muchas universidades se estudie más a Rulfo que a él? Ramiro sonríe, pero su gesto tiene un filo. Él tuvo la suerte de encontrar su tema, responde. Yo tuve que perseguir muchos. Puede sonar generoso, pero por dentro hay una confesión involuntaria. Mientras él corrió detrás de la actualidad, de la moda, Rulfo clavó la mirada en algo que no pasa de moda: la culpa, la muerte, la pobreza, el abandono. Ese es el verdadero poder que Juan ha conquistado, no el poder del cargo, ni el de la fama fugaz, sino el poder oscuro y profundo de nombrar lo que nadie quería nombrar. En casa, Clara y sus hijos viven una versión más doméstica de ese conflicto. Ven cómo el padre es solicitado, celebrado, al mismo tiempo que lo encuentran cansado, distraído, a veces triste. Lo ven lidiar con periodistas que le hacen siempre la misma pregunta: ¿cuándo el próximo libro, maestro? Y escuchan la respuesta que ya se ha vuelto leyenda: se me acabaron los muertos. Dicha con media sonrisa, la frase parece un chiste, pero también es una verdad incómoda. Los muertos que cargó desde niño, los de las guerras, los de las haciendas, los del llano, ya encontraron su voz en sus libros. ¿Con qué otros muertos cargar ahora?
Porque el dolor que ve en las ciudades, el ruido de los autos, la velocidad de la vida moderna, no lo tocan del mismo modo. Él no es el cronista del tráfico ni de las oficinas. Su territorio, su Comala interior, está en otra parte. Sin embargo, aunque no escriba otra novela, su trabajo no se detiene. Desde su posición en instituciones culturales, impulsa a otros escritores, revisa manuscritos, da opiniones discretas pero decisivas. Se convierte sin proponérselo en una especie de juez silencioso cuyo sí o no puede cambiar la suerte de un libro. Algunos jóvenes salen de una reunión con él eufóricos. «Me dijo que siguiera». Otros salen golpeados. «Dice que estoy escribiendo de más». En ambos casos hay una lección. Rulfo, que eligió la brevedad como campo de batalla, exhorta a los otros a no desperdiciar palabras. Su proceso de trabajo y sus logros ya no son solo personales. Se vuelven una escuela involuntaria, una ética de la escritura. Los reconocimientos internacionales se acumulan. Lo traducen a idiomas que él nunca imaginó. Lo invitan a países lejanos. Le escriben cartas desde lugares donde nunca ha pisado, pero donde alguien leyó Comala y sintió que esa tierra podía estar a miles de kilómetros de México y seguir siendo su propia tierra, su propio pueblo fantasma. Ese es quizás su logro más profundo. Haber convertido una región muy específica en un espejo donde cualquiera puede ver su propio abandono. Pero el reloj sigue, el cuerpo avisa, el aire cuesta. En ciertas noches, mientras todos duermen, Juan se sienta solo con una hoja en blanco. La mira, levanta el lápiz, lo deja, tose. Mira sus propios libros en el estante, delgados, casi humildes, y se pregunta si, en realidad, no escribió ya demasiado. Porque, visto desde otro ángulo, Juan Rulfo ha hecho algo casi imposible. Con muy poco, lo dijo casi todo. Y eso, que parece una victoria absoluta, también es una condena. ¿Qué haces después de haber contado el núcleo más duro de tu mundo? ¿Cómo sigues cuando ya hiciste temblar la lengua? ¿Cómo peleas contra tu propio mito, contra la expectativa de un tercero, cuarto libro que, tal vez, el cuerpo ya no puede sostener? En esa tensión entre lo que el mundo le exige y lo que él puede dar, entre los premios que le cuelgan al pecho y la tos que le rompe el pecho de adentro, entre la envidia silenciosa de Ramiro y la gratitud callada de millones de lectores, transcurren los años centrales de su vida profesional. Años en los que su trabajo se expande a la fotografía, al cine, a la edición, a la formación de otros, mientras sus ficciones permanecen aparentemente detenidas. Pero esa detención es también un movimiento. Porque mientras él calla, sus libros siguen hablando. Viajan, se discuten, se reinterpretan. Cada nueva generación los lee de manera distinta. Y esa es otra forma de poder. El poder de dejar que las palabras hagan su trabajo sin necesidad de que el autor siga produciendo más y más. Como si hubiera entendido, antes que muchos, que en un mundo saturado de ruido, la verdadera fuerza está, a veces, en decir menos. Y sin embargo, aunque su influencia se consolida, aunque sus logros se acumulan, hay algo que no se detiene y que en la siguiente etapa se hará ineludible: la enfermedad. El cuerpo que tanto aguantó viajes, trabajos, desvelos y cigarrillos empieza a cobrar la cuenta final. Y el hombre que le dio voz a los muertos tendrá que enfrentarse, él mismo, cara a cara, con la muerte que siempre rondó sus páginas. Imagina una noche cualquiera de los años 80 en la Ciudad de México. Afuera pasan carros. Se oye el rumor lejano de la ciudad interminable. Adentro, en un departamento modesto, un hombre mayor se inclina sobre una mesa llena de papeles, fotos y ceniceros con colillas a medias. Tose. Esa tos ya no es la molestia ligera de antes. Ahora suena como si por dentro se estuviera desgajando algo. Ese hombre, casi encorvado, es Juan Rulfo. El país lo ve como un clásico vivo. Él, en silencio, siente otra cosa. Siente que el tiempo, por fin, lo alcanzó. Los médicos ya no se andan con rodeos. Le hablan de cáncer, de pulmones dañados, de cuidados urgentes. Tal vez no le dicen un número exacto, pero él lo intuye.
no le queda mucho tiempo. Y ahí aparece, de nuevo, el viejo tema que lo persiguió toda la vida, la cuenta regresiva. Solo que ahora no es la beca, ni el fin de una época en el campo, ni la presión editorial. Ahora es su propio cuerpo el que marca el límite. Durante el día sigue cumpliendo con sus responsabilidades. Trabaja en instituciones culturales, en archivos, en proyectos relacionados con el cine y con la preservación de la memoria visual del país. Su escritorio se llena de expedientes, de rollos de película, de fotografías que hay que catalogar. Es irónico, mientras su memoria corporal empieza a fallar en detalles, él trabaja precisamente en salvar la memoria de otros. Organiza, clasifica, pone orden donde el tiempo tiende a desbaratarlo todo. Cuando alguien le pregunta por qué no escribe otra novela, otra colección de cuentos, responde con esa media sonrisa que ya se volvió leyenda. Ya no tengo nada que decir. Pero la realidad es más compleja. En cajones, en carpetas sueltas, hay frases, inicios de historias, escenas sueltas. No es que no escriba, es que nada de lo que escribe le parece digno de salir al mundo. La exigencia que se impuso con El Llano en Llamas y Pedro Páramo ahora funciona como un juez despiadado. Cualquier página nueva parece insuficiente frente al eco de las anteriores. Clara, que lo conoce mejor que nadie, lo ve lidiar con esa tensión. A veces lo encuentra de pie frente al librero, mirando sus propios libros como si fueran de otro. Otras veces lo oye murmurar frases que nunca anota, diálogos que se quedan flotando en el aire. En una ocasión, lo sorprende rompiendo unas cuartillas. ¿Por qué las rompes?, pregunta. Porque son malas, contesta él sin levantar la voz. Y no quiero que me sobrevivan cosas malas. Esa frase parece pequeña, pero encierra una decisión radical. Si el tiempo que le queda es poco, no va a dejar al azar su legado. No permitirá que un borrador flojo arruine la intensidad de lo que ya está hecho. Prefiere que lo acusen de silencio a que lo acusen de repetirse. Mientras tanto, su figura se vuelve cada vez más simbólica. Aparece en fotos al lado de presidentes, de escritores famosos de otros países, de académicos. Recibe premios que lo nombran conciencia crítica, voz fundamental, padre de la narrativa contemporánea. Lo invitan a España, a Sudamérica, a congresos donde hablan de la herencia de Rulfo como si ya estuviera muerto. Él escucha esos discursos con una mezcla de incredulidad y humor negro. A veces comenta en corto: pues si ya soy herencia, a ver si no se les olvida pagar los impuestos. Pero detrás del chiste hay una incomodidad real. Lo están convirtiendo en estatua, mientras él todavía tiene que ir a consultas médicas, hacer fila en el banco, preocuparse por sus hijos, recordar si tomó las pastillas. El mito y el hombre chocan todo el tiempo, y como si la vida necesitara agregarle drama, la sombra de Ramiro no desaparece. Ramiro, ya mayor también, ha pasado de ser el escritor del futuro urbano a convertirse en una figura respetable, pero no imprescindible. Sus libros se siguen publicando, sí, pero ya no marcan la conversación como antes. Lo invitan más a hablar de política cultural, de anécdotas del medio literario, que de su obra. Él acepta, pero en el fondo siente que algo se le escurrió entre los dedos. En una presentación del libro, cierta tarde, alguien lanza la pregunta incómoda. Maestro, de su generación, ¿quién cree usted que será recordado dentro de 100 años? Ramiro, que siempre fue rápido para contestar, se queda callado un segundo más de lo normal. Bebe un trago de agua, sonríe y dice: los muertos. Siempre ganan los muertos. El público ríe, pensando que es un chiste, pero no lo es. Porque, aunque no lo menciona por nombre, Ramiro sabe que la figura que va a sobrevivir no es la suya, sino la de ese hombre silencioso que solo escribió 2 libros. Aquí llega un giro que nadie en ese círculo literario hubiera esperado. Un día, ya en plena decadencia física, Ramiro pide ver a Juan. No para un debate público, no para una mesa redonda, sino a solas. A través de amigos en común, le hace llegar el mensaje: me gustaría platicar contigo, es importante. Cuando Juan recibe la invitación, su primera reacción es de extrañeza.
Durante años, ese hombre fue el emblema de todo lo que lo despreciaba. La ciudad ruidosa, la literatura de moda, la fe en el progreso cegador. Aún así, acepta, no tanto por curiosidad, sino por una especie de cortesía final. Cuando uno ha vivido entre fantasmas, sabe que no conviene dejar pendientes. Se encuentran en un café tranquilo, lejos de los lugares donde los reconocerían. Los dos llegan más lentos que antes, con canas, con arrugas, con el cuerpo marcado por sus propias batallas. Durante unos minutos hablan de banalidades, el clima, la ciudad, conocidos, premios. Hasta que Ramiro va al grano. Vine a hacer algo que hubiera sido incapaz de imaginar de joven, dice sin rodeos. Vine a decirte que ganaste. Juan se sorprende. ¿Gané qué?, pregunta, casi divertido. La pelea, responde Ramiro. La que yo inventé y tú nunca aceptaste. Y ahí, en esa mesa, el rival confiesa lo que nunca admitió en público. Que en los últimos años ha visto cómo sus libros se envejecen deprisa, mientras los de Rulfo siguen siendo leídos con la misma fuerza. Que sus estudiantes citan a Pedro Páramo con devoción, mientras él tiene que recordarles que no todo empezó ahí. Que su propia obra, tan prolífica, le parece ahora llena de ruido. Tú apostaste por el silencio, dice Ramiro. Yo, por el ruido. Y al final, el país se ha quedado escuchando tu silencio. Juan lo oye con calma. No hay gesto de triunfo ni de falsa modestia. Solo una ligera tristeza. Nadie gana, responde. Solo se nos va el tiempo. Ramiro quiere insistir, pero la frase queda flotando como una sentencia. Antes de despedirse, Ramiro lanza otra sorpresa. Tengo una novela nueva, dice. Y quería pedirte algo. Juan levanta una ceja. Quisiera que escribieras el prólogo. El silencio que sigue es largo, denso. Es, quizá, el momento más extraño de su rivalidad. El antiguo competidor, el que lo despreció, el que representaba todo lo que lo minimizaba, ahora le pide que bendiga su libro. No como editor, no como funcionario, sino como escritor mayor. Juan lo piensa unos segundos que parecen horas. Podría verlo como una revancha perfecta, como una escena de justicia poética. Pero al final contesta con la misma honestidad brutal con la que rompía sus propias cuartillas. No puedo. ¿Por qué?, pregunta Ramiro, herido. Porque no sé si voy a tener tiempo, responde Juan, señalándose el pecho. Y lo poco que me quede quiero gastarlo con mis cosas y con mi familia. No hay reproche, no hay burla, solo la constatación de que el reloj ya no permite favores de ese tipo. Se despiden con un apretón de manos que no es amistoso, pero tampoco enemigo. Es el gesto de dos hombres que han envejecido reconociendo, aunque sea tarde, que la verdadera competencia nunca fue entre ellos, sino entre cada uno y su propio miedo. Después de ese encuentro, algo se afloja dentro de Juan. No es que mejore su salud, ni que de repente recupere el impulso para escribir una gran novela perdida, pero sí parece más sereno frente a la idea de su propia muerte. Sabe que su obra ya no le pertenece del todo. La han tomado lectores, críticos, cineastas, fotógrafos, maestros de secundaria que explican Comala en aulas calientes delante de alumnos medio dormidos. Su poder ya no está en sus manos, está en la forma en que sus palabras se le meten a la vida de los otros. En casa, el tiempo se reparte entre visitas médicas, ratos de trabajo en el archivo, momentos de conversación con los hijos, silencios compartidos con Clara. A veces, cuando las fuerzas lo acompañan, sale a caminar por la ciudad. No es el mismo DF de los años 40, los edificios son más altos, el tráfico más feroz, las colonias se han extendido como una mancha infinita. Juan mira esa ciudad que nunca fue la protagonista de sus historias y siente una extraña gratitud. Alguien más la contará, piensa. Lo mío era otra cosa. El final no llega de golpe, sino como un apagón gradual. Hospitales, diagnósticos, tratamientos que alivian, pero no curan. Cada vez que entra a una habitación blanca con olor a antiséptico, vuelve a ver, por dentro, los pasillos de aquel orfanato de su infancia. Es como si el círculo se cerrara. Empezó su vida en un espacio donde la gente decidía por él,
y la está terminando en otro muy parecido, solo que ahora sabe que la única cosa que realmente pudo controlar fueron esas páginas que escribió a solas. Cuando, por fin, su cuerpo ya no aguanta, la noticia corre rápido. Murió Juan Rulfo. Los periódicos sacan fotos de sus años jóvenes, frases de homenaje, titulares solemnes. Las instituciones que lo premiaron emiten comunicados. Los escritores que lo admiraban escriben artículos emocionados. Los que lo envidiaban guardan un silencio respetuoso, acaso aliviado de que la comparación ya no sea entre vivos. Pero el verdadero impacto no está en los suplementos culturales, sino en otros lugares menos visibles. En un salón de clases de preparatoria, un profesor cambia su plan de trabajo y al enterarse de la noticia, les lee a sus alumnos el comienzo de Pedro Páramo. En un pueblo lejano, alguien que una vez vio a Juan tomar fotos, se queda callado un rato, acordándose de aquel señor tímido que preguntaba con atención. En una biblioteca de barrio, una muchacha toma por curiosidad un ejemplar de El Llano en Llamas, y al abrirlo, entra sin saberlo a un país que la va a acompañar siempre. Y aquí viene el último giro, el más silencioso y quizá el más fuerte. A diferencia de muchos grandes hombres que, al morir, se vuelven estatuas frías, la figura de Juan Rulfo sigue cambiando después de su muerte. Cada generación lo lee distinto. Unos lo ven como el abuelo del realismo mágico, otros como un escritor profundamente político que habló de injusticias sin arengar consignas. Hay quienes se obsesionan con la idea de su bloqueo, con el misterio de por qué no escribió más, y convierten ese silencio en objeto de investigación. Otros, sencillamente, se dejan arrastrar por la voz de sus personajes y no necesitan teorías. Ramiro, en cambio, envejece más en el olvido que en la enfermedad. Sus libros se vuelven difíciles de conseguir. Su nombre aparece, si acaso, en notas al pie de página, como parte de una generación que también existió. En vida, tuvo más artículos, más entrevistas, más fotos. Pero, con el tiempo, el polvo del olvido se posa primero sobre sus portadas que sobre las de Rulfo. Él mismo, antes de morir, alcanza a verlo. Entra a una librería, pide sus propios libros, y el dependiente le dice que ya no los manejan, pero que de Rulfo hay varias ediciones. Es, cruelmente, la escena final de una rivalidad que duró décadas. Mientras tanto, la obra de Juan viaja más lejos todavía. Se monta teatro inspirado en sus cuentos, se hacen películas nuevas, se organizan exposiciones de sus fotografías. Universidades de otros continentes incluyen sus libros en programas de estudio. Hay tesis, seminarios, congresos donde su nombre encabeza carteles. Pero, lejos de engordar el mito, todo eso lo vuelve más cercano. Cada lector que se sienta a abrir Pedro Páramo repite, sin saberlo, el viaje de Juan Preciado hacia Comala. Y en ese viaje, la voz de Juan Rulfo, aunque ya no respire, vuelve a hablar. Su legado no está solo en la cantidad de homenajes, sino en la forma en que cambió la percepción de lo que vale la pena contar. Después de Rulfo, ningún escritor mexicano puede decir honestamente que el campo es solo escenario secundario, que los pobres son solo paisaje, que los muertos son solo pasado. Él convirtió todo eso en centro, en motor, en corazón narrativo. Y lo hizo, además, demostrando una lección que se vuelve más urgente en tiempos de ruido constante. Que no hace falta publicar mucho para decir algo enorme. En el fondo, la historia de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno es la historia de un hombre que pasó toda la vida corriendo contra un reloj. El de la memoria que se borraba, el de un país que cambiaba demasiado rápido, el de una beca que se acababa, el de un cuerpo que se desgastaba. Y, aún así, alcanzó. Alcanzó a dejar en papel un mundo entero. Alcanzó a ponerle palabras al silencio de millones. Alcanzó a vencer, sin quererlo, a su rival más feroz. No a Ramiro, sino al olvido. Porque cada vez que alguien abre uno de sus libros y lee, por ejemplo, que llegó a Comala porque le dijeron que ahí vivía su padre, el tiempo se dobla. El reloj se detiene un instante. Y la voz de aquel niño huérfano, callado en un orfanato de Jalisco, vuelve a escucharse clara, firme,
atravesando generaciones que ni siquiera existían cuando él empezó a memorizar historias ajenas. Ese es, al final, el verdadero poder de Juan Rulfo. No haber gobernado un país ni dirigido un partido, sino haber fundado, con unas cuantas páginas, un territorio invisible donde los muertos cuentan su propia versión de la historia y donde los vivos, al escucharlos, descubren algo que no sabían de sí mismos.